Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a continuar con el diseño de nuestro script. Vamos a agregar nuevas funcionalidades, nuevas características. En este caso en especial vamos a hablar de los assertions. Para qué nos sirven, cómo los podemos integrar en nuestras pruebas y de qué forma contribuyen en el ejercicio de nuestras pruebas. Recuerden que esta información va orientada para aquel grupo de personas que está empezando con el uso de la herramienta Yamira y que quiere conocer un poco más sobre esta configuración y conceptos básicos que les permitan hacer sus primeras ejecuciones en la herramienta y hacer una exploración. Así que bienvenidos. Muy bien, entonces, ¿qué son los assertions? Básicamente los assertions son aquellos elementos que nos van a permitir comprobar en la respuesta que nos envía el servidor de una petición si estamos consiguiendo los resultados que nosotros tenemos previstos en nuestra prueba. Es decir, si nuestra prueba se está ejecutando en la manera que nosotros esperamos que se ejecute y en virtud de ello estamos logrando los resultados. Bien, entonces en esta sección de assertion veremos 6 tipos de assertion. Inicialmente en esta primera parte veremos 3 de ellos: Duration Assertion, Response Assertion y el Size Assertion. En los próximos videos veremos los otros 3 tipos de assertion. Así que iniciemos con la configuración de nuestro script con estos 3 elementos. Volviendo a nuestro script, vamos a tomar cualquier petición, puede ser esta, y vamos a agregar nuestro assertion. Vamos a agregar un Duration Assertion. Y recuerde que el Duration Assertion lo que nos va a permitir comprobar es los tiempos de respuesta de ejecución de nuestra petición, ¿sí? Entonces, en esta pantalla nosotros vamos a configurar la duración la cual nosotros consideramos se debería demorar la petición para considerarla exitosa. Si sobrepasa los tiempos que configuremos aquí, entonces sería para nosotros fallida. Bien. Recuerden que nosotros podemos añadir un listener que nos va a permitir assertion results, que nos va a permitir monitorear o ver el resultado de los assertions de esta petición. ¿Bien? Por lo general, los assertions están siempre atendiendo la muestra principal y se sugiere siempre tener los assertions dirigidos o al nivel de la petición. Bien, entonces vamos a ejecutar nuestra prueba. Para poderla ver aquí en el árbol de resultados únicamente nuestra prueba, pues vamos a inhabilitar estas otras peticiones. Únicamente vamos a ver la petición reservar y le vamos a hacer seguimiento. Entonces, bueno, este es el campo en donde vamos a parametrizar los segundos. Vamos a colocar este valor en milisegundos y este es el valor que nosotros consideramos el cual debería demorarse nuestra petición. Bien, y vamos a ver qué pasa al monitorearla aquí. Entonces limpiamos nuestras pruebas y vamos a ejecutar. Muy bien, entonces aquí en esta pantalla, en este listener, estamos viendo pues, los resultados y fíjense que todas no han superado el umbral que nosotros hemos definido, por lo tanto han sido pruebas fallidas. Bien, este fue el valor que se obtuvo y este fue el que nosotros le parametrizamos, por lo tanto este valor pues es mayor, no cumplió nuestras expectativas y es una prueba fallida. Bien, entonces podríamos tomar como ejemplo este valor de los 574. Podríamos ponerlo como techo acá y volver a ejecutar nuestra prueba a ver cómo se comporta nuestra ejecución. Limpiamos y ejecutamos. Entonces fíjense que estos hilos que se están ejecutando están cumpliendo con ese umbral, por lo tanto para nosotros son exitosas. Bien, fíjense que la última, si no cumplió ese umbral, lo superó, por lo tanto es una prueba fallida. Bien, el resto fue exitoso. Y ese es el comportamiento de nuestro Duration Assertion. Y así quedó en nuestro árbol de resultados. La última petición no fue exitosa, entonces nos queda el Duration Assertion acá también y nos está diciendo cuánto se demora. Entonces, el que toma el Load Time, que fue el tiempo que se tomó en cargar esa petición, lo que se demoró toda la ejecución, y por lo tanto, pues esa no ha superado el umbral, así que tenemos que replantear esos tiempos. Bien, esto ya nos está dando un indicador de que va aumentando los tiempos de carga a medida que van aumentando los hilos.
Bien. Y aquí en esta pantalla, en ver resultados en árbol, aquí yo lo tengo configurado para que únicamente me muestre los errores, por lo tanto pues me está mostrando la única que falló. Fíjense que tomó el sample time, ¿sí? 593 milisegundos y por lo tanto superó el umbral que nosotros le definimos acá. Bien, entonces así es como funciona el Duration Assertion en función de los tiempos de respuesta de nuestra petición. Bien. Entonces ya con esto podemos tener un indicador de la cantidad de las pruebas que teníamos diseñadas. Ya el 90% fue exitoso y el 10%, digamos para este caso, pues ha fallado. Bien. Y ya cuando estemos ejecutando unas pruebas mucho más complejas, mucho más grandes, pues esta información, recuerden que la podemos obtener entre un archivo de salida y luego evaluar esa información. ¿Sí? La podemos exportar, tanto los errores como los exitosos, dejando los assertions configurados en el script y luego en los archivos de salida poder evaluar esta misma información. Bien, que nos quede en un archivo cuál fue la cantidad de exitosos o de fallidos y eso ya nos va a permitir definir cuál es el estado de nuestra prueba. Bien, entonces continuemos con el siguiente assertion. Muy bien, ya hemos finalizado con el duration assertion y ahora vamos a agregar a nuestro script el response assertion. Ahora vamos a agregar entonces el response assertion, vamos a agregarlo sobre la misma petición. Y este response assertion lo que nos va a permitir es agregar cadenas o patrones que van a validar o a compararlo con varios campos de la respuesta que obtenemos y con ello saber si nuestra prueba es exitosa o no o es conforme al valor que le estamos configurando aquí en este assertion. Y eso básicamente para saber si nuestra prueba, nuestra ejecución está llegando hasta ese nivel, en este caso de nuestro flujo transaccional, si hemos llegado a ese sitio y para poder saber si hemos llegado allá, pues utilizamos este assertion y comparar una cadena de texto o algún patrón que a nosotros nos dé ese indicador y certeza que hemos llegado hasta ese punto. Bien, ya vamos a ver un ejemplo. Muy bien, entonces vamos a configurar nuestro assertion y tenemos estas secciones, básicamente esta sección de acá, field to text, es donde nosotros le vamos a indicar a nuestro assertion que compare nuestro texto o patrón y nos indique si encontró alguna coincidencia o no. Luego, esta sección de pattern matching rules es, digamos, como los operadores para el caso de contains o match, que son los que vamos a utilizar en nuestra prueba, son, digamos que elementos que nos van a, o utilizan expresiones regulares. Y con estas dos podemos hacer que nuestra cadena de texto coincida con algún valor específico en la respuesta o si solo esperamos que haya alguna coincidencia o algún patrón coincidente en la respuesta. Bien, entonces vamos a utilizar únicamente estos dos. Y aquí en Pattern to Text es donde nosotros configuramos esa cadena de texto o ese patrón para que sea ubicada aquí en estos campos. Bien. Entonces inicialmente vamos a hacerlo con el Text Response y básicamente si nos devolvemos a la prueba que habíamos ejecutado anteriormente, ese vendría siendo, yéndonos aquí a árbol de resultados, Response Data sería esta de acá. Bien, que es la respuesta que obtuvimos del lado del servidor luego de hacer la petición. Bien, y aquí es donde entra JMeter y hace su comparación y busca si hay alguna coincidencia o no con el patrón que nosotros le hemos dado aquí en este Response Assertion. Bien, y ya con eso pues tendremos un indicador si es exitosa o no la prueba. Entonces vamos a ejecutar la prueba y evaluar cómo nos va con el text response. Vamos a utilizar contains y vamos a agregar nuestro patrón. Bien, pero antes de eso nos vamos a ir aquí a nuestra página, a esta sección Blaze Demo, Reserve, y vamos a evaluar ahí en ese sitio específico qué patrón puede existir que nos pueda dar un indicio de que nuestra prueba ha llegado hasta ese sitio, ¿sí? Cuando la estemos ejecutando, ¿sí?
y que nosotros sepamos que nuestra prueba ha pasado por allí y pues eso ya es un indicador que está yéndose bien nuestro flujo transaccional. Bien. Muy bien, entonces estamos aquí en Blaze Demo, Reserve. Bien, este básicamente sería el sitio. Y aquí es donde debemos encontrar ese patrón. Bien, podríamos tomar este y este ya podríamos buscarlo dentro de nuestra Response Assertion y que si la encuentra, pues nos está diciendo si efectivamente estamos aquí parados. ¿Sí? Entonces ya sabemos con eso que hemos llegado hasta este punto de nuestra prueba y sería correcto. Entonces vamos a agregar el patrón que extraímos de nuestra aplicación y este pues básicamente ya nos está diciendo en esta prueba que debe coincidir con la respuesta que nos arroja el servidor. Entonces este valor debe coincidir totalmente con la respuesta que nos envía el servidor, pues para este caso pues no va a coincidir, la respuesta que nos envía el servidor es todo un texto mucho más grande, ¿sí? Sin embargo pues vamos a ver cuál es ese comportamiento con esta primera prueba. Bien, entonces miremoslo, limpiemos acá nuestra prueba y ejecutémoslo. Sí, entonces efectivamente test-failed falla nuestra prueba porque no coincide nuestro texto, ¿sí? Nuestro patrón no coincide con la respuesta que nos arroja el servidor. Entonces aquí lo podemos evidenciar, Response Assertion, y miramos aquí el Response Data y buscamos y efectivamente esta es toda la respuesta y pues no coincide, debe coincidir con la respuesta que nos arroja el servidor en su totalidad. Bien, si nosotros buscamos el texto dentro de la respuesta, pues efectivamente sí existe, pero nosotros le dijimos que con la respuesta que nos envía el servidor debe haber un match completo, es decir, en su totalidad, y por supuesto pues tenemos este texto que es muy grande y no nos va a coincidir. Pero a diferencia, si nosotros le decimos aquí que debe contener, ¿sí?, este patrón, entonces él va a buscar dentro del text response, ¿sí?, dentro de esa respuesta, ese patrón y con ello nos va a decir si efectivamente lo hallé y su prueba ha pasado por aquí, usted se encuentra en este punto y para nosotros es un indicador de que vamos por buen camino en nuestra ejecución. Entonces volvamos a ejecutarlo sin limpiar acá y démosle correr y miremos ahora qué pasa. Entonces fíjense que ahora nuestras peticiones se están ejecutando sin error porque ya hemos cambiado la forma en que se está comparando el patrón o el texto que nosotros le estamos dando a nuestro assertion. ¿Ven? Entonces básicamente pues él está tomando nuestro texto y dentro de la respuesta está haciendo básicamente esto. Lo busca y efectivamente lo encuentra y ese es el dato que nos está arrojando y fíjense cómo quedó. Esto fue anteriormente y este fue la última ejecución, ¿sí? Entonces ya hubo una coincidencia y nuestro assertion y nuestra prueba pues se ejecuta exitosamente. Entonces ahora la prueba que vamos a enviar es la misma configuración, solo que le vamos a enviar un nuevo patrón, una cadena de texto mediante expresiones regulares para lograr ubicar alguna coincidencia y esa expresión regular nos va a permitir dentro de esta misma oración omitir ciertos datos, pero aún así ubicar una coincidencia. Entonces, devolvámonos aquí a nuestros resultados y busquemos nuestro patrón. Si entonces fíjense que aquí, por ejemplo, hay una cadena de texto, ¿sí? Entonces yo podría decirle, no solamente que me ubique esto, sino quisiera que me ubicara esto y esta palabra, ¿sí? From y to, omitiéndome este valor que para el caso de nuestra prueba es una variable, ¿sí? Entonces siempre va a ser dinámica, siempre va a cambiar, nunca va a ser la misma, por lo tanto pues no podríamos colocarla como nuestro patrón. Entonces le vamos a decir, ubíqueme esto y este texto que está enseguida. Bien, vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Se pueden hacer muchos con expresiones regulares, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Entonces para ello sabemos que tenemos que colocar la palabra to
en nuestro response. Entonces, tendría que quedar así. ¿Ven? Entonces, si yo la dejara así, tal como estamos ejecutando nuestra prueba, pues al ejecutarla, pues nos va a decir que ese texto no existe, no hay coincidencia. ¿Bien? Y es por ello que aquí nosotros pues tenemos que hacer o tenemos que agregar las expresiones regulares para que él sí ya pueda hacer ese manejo dentro de la respuesta que obtenemos. Entonces vamos a agregar nuestra expresión regular. Voy a colocar una básica. Es la, ¿sí? El cual estamos diciendo que se ha tratado, este patrón se ha tratado dentro de la misma línea, como una sola línea, y aquí en donde está ese vacío, pues le vamos a colocar nuestra otra expresión regular, donde le estamos diciendo que este patrón debe ser tratado dentro de la misma línea, ¿sí? Y seguido de esta línea, la palabra tú. Bien, por lo tanto, pues ya con esta expresión va a buscar esas coincidencias y nos va a arrojar un resultado. Bien, quedaría así la expresión. Entonces vamos a ejecutarlo y ver nuestro resultado. Entonces vamos a ejecutar nuestra prueba con este assertion y vamos a ver cuál es el comportamiento. Entonces, efectivamente se ejecuta sin ningún inconveniente, encuentra nuestra cadena de texto, nuestro patrón, y por lo tanto para nosotros pues no ha tenido ningún inconveniente nuestra prueba y es una prueba exitosa. Algo que se me olvidaba es que aquí en este assertion nosotros podemos customizar nuestro mensaje. En caso de que falle, pues podemos colocar ahí un mensaje personalizado. ¿Bien? Que ese sí no lo coloqué. Por ejemplo, bien, entonces coloquemos y modifiquemos aquí, por ejemplo, coloquémosle esto así, de modo que nos falle y poder evidenciar nuestro mensaje. Bien, entonces limpiemos y ejecutemos y miremos. Bien, entonces tenemos nuestra falla y tenemos un mensaje personalizado que lo podemos colocar desde ahí. Bien, entonces básicamente con este assertion eso es lo que podemos hacer. Es uno de los, digamos que es muy funcional para poder comprobar el resultado de nuestras pruebas, tener indicadores y poder ir sabiendo nuestro plan de pruebas cómo se está ejecutando en términos de estado. Y bien, pues digamos que con este assertion pues podemos hacer muchas más validaciones como acá tenemos únicamente para validar el código de respuesta. Podríamos también validar dentro de los headers en la respuesta o inclusive en los requests. Es muy completo, muy funcional. Finalmente también desde aquí es donde nosotros configuramos esa cadena de texto o valor que nosotros queremos que sea buscada y comparada. Bien, entonces por ahora hemos terminado el response assertion y vamos a continuar con otro assertion. Muy bien, y por último, en esta primera parte vamos a evaluar el size assertion, el cual nos va a permitir validar en la respuesta que este tiene el contenido o el tamaño en bytes especificado en nuestra configuración para validarla como correcta o no. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a agregar nuestro assertion. Size assertion. Y aquí en esta pantalla vamos a poder configurar el tamaño de los bytes que queremos comparar y nuestros operadores o el tipo de comparación, si queremos que ese número de bytes sea igual, menor, mayor que, igual o menor que, etc. Bien, entonces para este caso, para nuestra petición reservar, vamos a configurar un valor cerrado de 13.400 bytes y vamos a colocar que sea menor, es decir, que la respuesta que obtengamos de esta petición debe contener o debe tener un tamaño en bytes de 13.400 o inferior.
debe ser inferior a 3400, perdón. Bien, para que nosotros lo podamos validar como una prueba exitosa. Si es mayor, para nosotros sería una prueba fallida. Vamos a ejecutarla en la respuesta completa. De igual manera vamos a limpiar nuestras pruebas, nuestro assertion results, y vamos a ejecutar para evaluar el comportamiento. Bien. Entonces fíjense que nuestros hilos están fallando. De hecho, fallaron todos nuestros hilos porque el tamaño de los bytes de las respuestas que estamos obteniendo de esta petición superan nuestro valor configurado. Bien, para nuestro tipo de comparación que debía ser inferior al valor que nosotros le parametrizamos acá. Por lo tanto, la prueba ha sido fallida. Entonces tomemos este valor como referencia, tomemos 13.430 y hagamos nuevamente el mismo ejercicio. Limpiemos nuestra prueba y ejecutemos. Entonces fíjense que tenemos hilos que sí están obteniendo el tamaño en bytes inferior al que le hemos configurado, y para este caso solamente nos falló una de las peticiones, bien, que fue superada por muy poquito, ¿sí? Pero finalmente, pues digamos que ese es el objetivo de este assertion, poder validar el tamaño de esas respuestas que estamos obteniendo de una petición. Bueno, muy bien, y de esta manera terminamos con esta primera parte de assertion. Hemos visto el duration assertion, el response assertion y el size assertion. Así que nos vemos en el próximo video para ver la segunda parte de assertion. Hasta luego.